Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La Corte Suprema de Estados Unidos dictó ayer un fallo histórico. Dijo que Donald Trump goza de inmunidad por los actos oficiales que realizó cuando era presidente. ¿Qué dice la sentencia y qué implica? El domingo, en las elecciones legislativas de Francia, el ultraderechista Rassemblement National se convirtió en la primera fuerza política del país. ¿Logrará Marine Le Pen que uno de los suyos sea primer ministro? Un artículo de la revista Nature Aging sobre un estudio del Centro de Investigaciones Oncológicas de España acerca del envejecimiento ha llamado la atención últimamente. Hoy les contamos en qué consiste. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Mauricio Torres desde Ciudad de México. Es martes 2 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó ayer una sentencia que tendrá serias implicaciones. Con el voto de la mayoría de los magistrados, declaró que Donald Trump es inmune frente a juicios relacionados con sus actos oficiales cuando fue presidente. De esta forma, y a diferencia de lo que pretendían tribunales de menor rango, Trump no podrá ser procesado por sus acciones vinculadas al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Tampoco a aquellas que pretendían cambiar el resultado de las elecciones que perdió con Joe Biden en 2020. La sentencia, redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, no fue compartida por las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Para ellas, el fallo se burla del principio según el cual nadie está por encima de la ley. Trump reaccionó en las redes sociales. En mayúsculas escribió "Big win for our Constitution and democracy, proud to be American", lo que se traduce "gran victoria para nuestra Constitución y nuestra democracia, orgulloso de ser estadounidense". Trump es el candidato republicano a las elecciones dentro de 4 meses, cuando se enfrentará al presidente demócrata Joe Biden. Pero, ¿qué dice exactamente la sentencia? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, esta es una decisión histórica de la Corte Suprema porque por primera vez el alto tribunal establece que los expresidentes tienen inmunidad parcial. Lo que determina el fallo exactamente es que un presidente goza de inmunidad en todo lo que se refiere a sus actos oficiales realizados dentro del ejercicio de su cargo. Literalmente la decisión dice entonces que un presidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente. Pero después el texto del Supremo añade que los presidentes no gozan de protección, de inmunidad, en lo que se refiere a sus actos no oficiales, dentro de su conducta privada, porque no todo lo que hacen los mandatarios es oficial, dice el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. La decisión se ha aprobado con 6 votos a favor de los 6 jueces conservadores y 3 en contra de las 3 magistradas progresistas que han planteado su desacuerdo explícito en el documento de más de 140 páginas. En concreto, la jueza Sonia Sotomayor expresó su temor por la democracia tras esta sentencia, diciendo que el presidente es ahora un rey por encima de la ley y enumeró casos en los que un mandatario podría ser protegido por esta inmunidad. Por ejemplo, dice Sotomayor, si un presidente de Estados Unidos ordena al cuerpo de élite militar de los Navy SEAL asesinar a un rival político, o si decide organizar un golpe de Estado desde el poder
para mantenerse en el poder. Una decisión histórica y polémica que está dando mucho que hablar aquí en Washington. También le preguntamos a Dori Toribio qué efectos, qué consecuencias tendrá este fallo. Sí, la decisión del Supremo afecta en primer término al caso relacionado con el asalto al Capitolio. Y lo que significa es que ahora este caso vuelve a los tribunales de inferior rango, en concreto a la Corte de Washington, donde Donald Trump está acusado de obstrucción y conspiración para interferir en las elecciones de 2020 y tratar de cambiar los resultados de aquellos comicios. Lo que ocurrirá ahora es que la jueza de este caso, Tanya Chutkan, que tiene que aplicar esta sentencia, deberá determinar qué cargos de los que se le imputan a Donald Trump eran parte de sus tareas como presidente y cuáles no. Es decir, de todo lo que ocurrió desde las elecciones de noviembre de 2020 hasta el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y de todos aquellos hechos por los que Trump está imputado, qué fue parte de sus actos oficiales y qué no. Esto tendrá que decidirlo la jueza y en la práctica lo que supone es que este juicio seguirá retrasado un tiempo más y será muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil que se celebre antes de las elecciones del 5 de noviembre de este año. De momento hay una avalancha de reacciones. Donald Trump y muchos republicanos han celebrado la decisión como una gran victoria judicial. El presidente Joe Biden ha dicho por su parte en un comunicado que este fallo del Supremo no cambia lo que ocurrió en Washington aquel 6 de enero y los demócratas en el Congreso hablan de una decisión vergonzosa tomada por 3 jueces que Trump nombró en referencia a los conservadores Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. Este fallo, por cierto, podrá tener impacto también en los otros juicios que Donald Trump tiene pendientes en el estado de Georgia y en el estado de Florida. El domingo, en las elecciones parlamentarias, la ultraderecha se convirtió por primera vez en la historia en la principal fuerza política de Francia. Rassemblement National, o Reagrupamiento Nacional, el partido encabezado por Marine Le Pen, obtuvo el 33,2% de los votos. El segundo puesto fue para el izquierdista radical Nuevo Frente Popular, de Jean-Luc Mélenchon, con el 28,1%. Y el tercero, para el centrista Renacimiento, del presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Gabriel Attal, que recibió el 22,4% del respaldo ciudadano. Le Pen dijo esa noche: queridos compatriotas, la democracia ha hablado. Ha puesto a Reagrupamiento Nacional y a sus aliados a la cabeza. Han borrado al bloque macronista. Y agregó que se requiere mayoría absoluta para que Jordan Bardella sea nombrado primer ministro por Macron. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Marine Le Pen habla de mayoría absoluta porque lo que tuvo lugar el domingo fue la primera vuelta de los comicios. La segunda es este domingo. Lo que está en juego son los 577 escaños de la Asamblea Nacional, uno por cada cantón del país. El domingo pasado fueron elegidos numerosos diputados, pero en los cantones donde ningún candidato logró más del 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta el domingo que viene. Eso ha generado algunas reacciones de líderes políticos como Jean-Luc Mélenchon. El dirigente izquierdista, alarmado ante la posibilidad de un primer ministro de extrema derecha, anunció lo siguiente: no permitiremos que Reagrupamiento Nacional gane. Por eso, donde ellos hayan sido primeros y nosotros terceros, renunciaremos a nuestra candidatura. Nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Las elecciones fueron convocadas anticipadamente por el presidente Emmanuel Macron el 9 de junio, tras conocer el resultado de los comicios al Parlamento Europeo.
Ese día su partido sufrió un descalabro gigantesco frente a Reagrupamiento Nacional. Reagrupamiento Nacional tiene un programa político que busca endurecer las normas frente a la inmigración musulmana y dejar claro que Francia no enviará de ninguna manera soldados a Ucrania, país que soporta la invasión rusa desde febrero de 2022. ¿Conseguirá este domingo el partido de Marine Le Pen mayorías suficientes para que Jordan Bardella sea primer ministro en pocos días? Llamamos ayer a Gaspard Estrada, profesor del Instituto de Ciencia Política de París, Sciences Po. Bueno, me parece que para ganar el encuentro nacional, la extrema derecha francesa va a depender de la configuración de las segundas vueltas que se llevarán a cabo el próximo domingo. El resultado de la primera vuelta indicó que en más o menos unos 300 distritos sobre 577, 3 candidatos están en condiciones de llegar y de presentarse a las urnas. Sin embargo, en función de toda una historia de republicana, de defender a la república, de evitar la llegada de la extrema derecha al poder, la lógica, la tradición y política francesa indicaba que el tercero colocado en estas disputas electorales se desistiría. Ahora bien, han habido señales del presidente Emmanuel Macron de el primer ministro Gabriel Attal de desistir de parte de los candidatos de la base presidencial. Por otro lado, la izquierda también ha anunciado en la cúpula una intención de llevar a cabo de retirar a sus candidatos. Sin embargo, no hay todavía una decisión unánime. Al día de hoy hay más o menos unos 180 candidatos sobre 300 que han decidido desistir de su intención de competir en la segunda vuelta, y esto podría venir a favorecer tanto a la izquierda como a los candidatos de el presidente Emmanuel Macron e inclusive de la derecha republicana, evitando así que el Encuentro Nacional de Extrema Derecha obtenga una mayoría absoluta en las urnas el próximo domingo. Sin embargo, pues la incertidumbre todavía sigue siendo muy grande. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. No hay persona que no esté preocupada por envejecer, no solo por la rapidez con que lo hacen algunas, sino también por el estado de salud que se tenga en esa época de la vida. Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, CENIO, que acaba de publicar en el Reino Unido la revista especializada Nature Aging, ha dado algunas luces sobre el tema. ¿Qué dice exactamente la investigación del CENIO? Llamamos ayer en Madrid al periodista y divulgador científico Luis Quevedo. Sabemos que el envejecimiento en la población, sobre todo occidental de naciones ricas, está ocurriendo a un ritmo acelerado, y esto nos da más ganas todavía de entender qué mecanismos moleculares hacen que envejezcamos, porque el envejecimiento no es lo mismo que cumplir años, ni mucho menos. Todos conocemos gente más y menos mayor que se conserva más y menos joven. Uno de los elementos esenciales en estos procesos, sabemos desde hace algunos años, es el complejo de proteínas mTOR o Mammalian Target of Rapamycin. Tiene un papel tremendo, muy importante, como
interruptor general del metabolismo. Responde a cuando las condiciones son ricas, hay mucho alimento, o son más bien pobres, activando y desactivando muchos otros mecanismos del organismo. Bueno, en un reciente estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, un grupo de investigadores ha encontrado que manipulando químicamente ese interruptor, es decir, sin necesidad de dar mucho alimento o privar de él a animales modelo, a ratones, al activar este interruptor maestro, el envejecimiento se aceleraba, reduciendo la esperanza de vida en un 20%. Es muy interesante porque el efecto que crean estos investigadores es similar al que muchas personas sufren al tener obesidad. Y es que un alto índice de masa corporal activa de manera no total este interruptor mTOR, y una de las consecuencias que tiene es que a su vez activa parte del sistema inmunitario a medias. No lo activa como cuando tenemos una infección grave, pero sí lo suficiente para causar una inflamación crónica que desencadena un montón de los otros problemas que normalmente conocemos asociados al envejecimiento. El interruptor máster se ve activado por un índice de masa corporal alto, por tanto, por una dieta excesiva y rica en grasas. Esto se ha demostrado en animales y parece todo razonable que también aplicará así en personas. Una razón más, por si hacía falta, para cuidar esa dieta. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El 72% de los votantes registrados en Estados Unidos creen que Joe Biden no tiene la salud mental necesaria para ser nuevamente presidente de Estados Unidos. Así lo concluyó una encuesta de CBS News y YouGov el domingo. El sondeo fue hecho después del debate del jueves en la CNN, donde el presidente se enfrentó a su antecesor Donald Trump y salió mal librado. El fin de semana, la familia de Biden le dijo que siga en campaña, pero muchos líderes demócratas piensan que debería hacer lo contrario. Emergencia en varias zonas del Caribe, luego de que ayer el huracán Beryl alcanzara la categoría 4 y vientos de hasta 241 km por hora. A media tarde había causado destrozos en la isla de Carriacou, según dijo el primer ministro de Granada, Deacon Mitchell, lo mismo que en las islas de Barlovento, al norte de Martinica, que no habían sentido vientos tan fuertes desde que hay registros. Beryl se desplaza hacia el occidente. Se espera que llegue aquí a México el fin de semana. Un Boeing 7879 Dreamliner de la compañía española Air Europa debió aterrizar de emergencia en la madrugada de ayer en la ciudad de Natal, en el noreste del Brasil, tras haber pasado por una turbulencia severa. El incidente dejó 30 heridos. La nave, con 325 pasajeros a bordo, volaba de Madrid a Montevideo cuando se vio sacudida antes de alcanzar las costas brasileñas. El 21 de mayo, una persona murió por una turbulencia severa en un vuelo de Singapore Airlines que viajaba de Londres a Singapur. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.